A partir de este momento, hablemos sin medias tintas. Lo invito a que sintonice la frecuencia del análisis, en donde exploraremos juntos, sin medias tintas, las aristas de la noticia en toda su dimensión. Sin medias tintas, un programa polémico, controversial, diferente. Hablemos sin medias tintas. Estimados amigos, muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a una emisión conmemorativa, un programa especial sin medias tintas. Yo soy Jorge Valdés Reisen, le agradezco su compañía y permítame agradecer también la presencia de un hombre que 2 veces ha gobernado el estado de Guerrero. Me refiero al licenciado en Economía, Ángel Aguirre Rivero, a quien le agradezco esta conversación sin medias tintas. Muchas gracias. Porque ya con las felicidades, no es fácil cumplir 45 años dentro del periodismo, lo cual me remonta a aquellos años que tuve la oportunidad de conocerte. Prácticamente nos iniciamos juntos, tú en el periodismo, yo en la política, sobre todo en la época con Alejandro Cervantes Delgado. Tengo muy presente cuando le acompañabas a varios de tus giras. Yo fungía como secretario particular a los 23, 24 años. Tuve la buena fortuna de recibir una de las responsabilidades más delicadas en aquellos años. A los 27, 28 años, don Alejandro, quien confió en los jóvenes, me dio la oportunidad de ser el secretario general de gobierno. El más joven, que lo diga, el más joven de todo el país que haya registrado en la historia de Guerrero, y el más joven en ese momento en toda la República Mexicana, como bien lo dices. Hay por ahí un pasaje de mi vida cuando fuimos convocados por Manuel Bartlett, que en aquellos años fungía como secretario de Gobernación, y cuando acudí a esa reunión había personificadores por cada entidad de la República, y cuando llegué y ocupé mi lugar, a un lado de mí estaba el del Estado de México, don Leopoldo Velasco, que era un hombre ya de edad muy avanzada. Tomé mi lugar y me preguntó si no iba a asistir el secretario general de gobierno de Guerrero, que yo era. Se empezó a reír, me dijo, ¿tú eres el secretario general de gobierno? Yo soy, señor. Me dijo, ¿cómo? Mijito, me dijo. Y a partir de ahí me decía siempre mijito. Y era muy importante porque debes de recordar que en aquellos años no existía la Secretaría de Seguridad Pública. De modo tal que el área de seguridad pública dependía, claro, de la Secretaría General de Gobierno. Como tampoco había un órgano que fuera el responsable en el manejo de los procesos electorales. Había una comisión local electoral, así es, que era la encargada de llevar a cabo, de organizar cada una de las... Y calificar. También. Y quien presidía ese órgano era el secretario general de gobierno. Creo que la última elección que tocó organizar a la Comisión Local Electoral fue la de José Francisco Rimache, y a mí me tocó precisamente encabezar ese proceso electoral. De modo tal que era una mega secretaría. Y sigue siendo el tema de actualidad. Por supuesto. El INE. Así es. Hoy es el INE. Y por si fuera poco, yo recuerdo que en segundo año como secretario general de gobierno, don Alejandro tuvo que irse a Houston a realizarse una operación de corazón abierto. Sí. ¿No lo recuerdes? Sí. Y usted se quedó descargado. Yo en el aeropuerto, me entregó un folder. Le pregunté si tenía alguna indicación, porque nunca me dijo previamente que yo me quedaría encargado del despacho. Sino fue hasta ese momento, cuando él me entrega el folder, cuando yo leo el contenido del oficio, donde me hacía responsable, ¿no?, de la entidad, donde me nombraba como encargado del despacho. Durante casi un mes fungí yo con esa
altísima y delicada. 23 años. No, tenía yo 28 años. 28 años de edad. Momento, Ok. don Alejandro se fue y tengo muy presente que una de mis primeras acciones que tomé por aquellos años habían proliferado mucho lo que se llamaba casas macabras aquí en Acapulco, que eran casas de juego clandestinas. Sí. Y la gente obviamente se quejaba mucho porque estaban sucediendo muchas cosas fuera de la ley. ¿Palenques también? No eran palenques, eran casas de juego, poca, ruleta, Ok. dados, etcétera, hueso que le llamaban. Y entonces tomé la decisión de clausurarlas todas simultáneamente. Hicimos un operativo y cuando llevamos a cabo el operativo encontramos incluso algunos infirmarios, pues los llevamos también de paz, ándele, y metimos presos a todos, ¿no? Y se hizo un gran escándalo que obviamente llegó a oídos del gobernador que estaba convaleciente. Sí. Me llamó por teléfono para decirme que qué estaba pasando en el estado. Le dije que lo tomaba con calma, que la sociedad de Acapulco lo había recibido muy bien, que no se preocupara. Eso le dio cierta tranquilidad. Y después tomé otras acciones. Ya no me llamó y a su regreso de Houston, recuerdo que me dio un abrazo y me dijo, ya estás preparado para ser gobernador. De modo tal que fue mi primer aviso. Fue una profecía. Una profecía que después me la confirmó José Francisco en una ocasión en que nos encontramos en el elevador, en el viejo palacio de gobierno. Coincidimos en el elevador privado y me preguntó que a dónde iba y le dije voy a un evento, le dije a una comida que se ofrecía en un restaurante muy famoso en aquellos años que se llamaba el Pepe's, no sé si te acuerdas, Sí, claro. del PRI. A un lado. Y le dijo, yo te llevo. Le dije, no, hombre, ¿cómo crees, gobernador? Me dijo, no, yo te llevo. Entonces bajó a su chofer, se puso él al volante, yo me fui a su lado, y así como era un poquito de arrebatado José Francisco, subimos la rampa, y se detuvo, y me dijo, espero que cuando sea el gobernador, me trates igual, man. Fueron sus palabras. Me dijo, porque vas a ser gobernador. Me dije, si no a mí, me dijo, a mis hijas. Porque él nunca tuvo un hijo, ¿no? Y le dije, pues fue gobernador en mediodía. Y ya, lo seguimos hasta el restaurante. Obviamente llamó la atención que el gobernador fuera manejando y me llevara hasta las puertas de ese restaurante. Así me lo dijo. Me dijo, y un tercer hecho que también tengo muy presente es, siendo diputado federal, en alguna ocasión acordamos todos los diputados federales que hiciéramos una comida mensual, la Diputación Federal Guerrerense. ¿Quiénes formábamos de la parte de la Diputación Federal Guerrerense? Florencio Salazar, Efraín Zúñiga Galeana, Porfirio Camarena Castro, Hugo Arce Norato de Tierra Caliente, Guadalupe Jaime Castro, no, Guadalupe no formaba parte, Jaime Castro de Tasco, un líder setemista, Fernando Navarrete, Blas Vergara. no, estaba también Jesús Ramírez Guerrero, Efraín Zúñiga Galeana, Nabor Ojeda, que era nuestro coordinador. Entonces quedamos de que cada mes haríamos una comida y iniciamos con la primera, que fue en un restaurante con un gran bagaje histórico que se llamaba Enfrendes, ¿no? Donde se dio un hecho muy trascendente en donde el hermano del presidente Madero se reúne con Victoriano Huerta y Victoriano Huerta le ofrece una pistola y se la rechaza, después lo mata en la Ciudadela, ¿no? Entonces, en esa primera comida recuerdo que se hizo una pregunta, ¿quién creen ustedes de los que estamos aquí va a ser gobernador de Perú? ¿Pero quién la formuló? La formuló, si mal no recuerdo, Porfirio Camarena, y bueno, Porfirio era el dirigente de la CTM,
alguien dijo, no, pues va a ser Nabor, porque Nabor es líder de la CMC. Hugo Arce era muy picoso también. Sí, Hugo Arce también. Otro dijo, no, va a ser Efraín Zúñiga, tiene el apoyo de los copreros, y es una gente muy cercana, gente de la CMC. Y nadie veía. Otro dijo, no, Porfirio Camarena, líder setemista, tiene el apoyo de Fidel Velázquez. En este tiempo vivía Fidel Velázquez. Y recuerdo que Florencio Salazar agarró y le dio una palmada a la mesa y dijo, a ver. El que va a ser gobernador en esta mesa se llama Ángel Aguirre. Entonces todos se quedaron perplejos, ¿no? Pues, ¿por qué? ¿Por qué Ángel Aguirre? Dice, miren, Ángel Aguirre, quiero decirles que ya fue secretario general de gobierno, ya fue secretario de Desarrollo Económico, hoy es diputado federal, ¿sí? Yo no tengo duda de que Ángel va a ser muy pronto gobernador del estado. Entonces vino la cuenta. Y se supone que la cuenta, que era la primera vez que nos reuníamos, le tocaba pagarla al coordinador, era una relojera. Pero yo veía que la cuenta se la pasaba uno a otro y como que nadie quería pagarla. Y yo dije, pues, a ver, traigan, pásenme la cuenta, yo la voy a pagar. Yo la pagué. No, dije, bueno, si voy a ser gobernador, ¿por qué no la voy a pagar? Yo la pagué. Y es algo que siempre lo recuerdo con Lorenzo y le digo, tú fuiste el único que dijiste en esa comida que yo sería gobernador del estado, y cuando llegué a mi primera gubernatura, en el 96, se hablaba de que teníamos grandes discrepancias, Florencio y yo. Y un día se acercó conmigo para decirme que tenía aspiraciones de ser diputado local. Y le dije yo de broma, no vas a hacer. Entonces se quedó muy serio, contrariado, y le dije, quiero pedir, le digo, que seas el coordinador de la bancada, no diputado, quiero que seas el coordinador de la bancada. Obviamente, me gozó de inmediato una gran sonrisa, ¿no? Y le dije, hay algo que nunca se me va a olvidar. Y le platiqué este pasaje, ¿no? Claro. Entonces, son cosas que se van construyendo a través de la historia política de cada quien. Ángel Aguirre Rivero es, el símil con el autor de un libro, pero viene a colación. Ángel Aguirre Rivero es el seductor ¿De la patria? del poder. No, mira, aquel era Porfirio Díaz, ¿no? El seductor. Hay un seductor de la patria que, por cierto, es el título del libro, ¿no? Así es, que se refieren a Santana, ¿no? No, mira, yo creo que, por supuesto que la seducción se da mucho en la política, ¿no? Pero yo siempre he dicho que el político nace y se hace, ¿no? Hay cosas en que ya vienen de sí mismo, ¿no? El carisma, por ejemplo, ¿no? El carisma es algo que ya se trae. Hay a veces quienes se confunden lo que es el carisma, ¿no? Hay quienes creen que, por ejemplo, ser carismático es ser guapo, ¿no? Y no. Ser carismático es ganar a la gente con una sonrisa. Ser carismático es tener la capacidad de conectar con la gente. Generar confianza. Ser carismático es generar confianza, que la gente te crea, Claro. cuando tú les hablas, ¿no? Ser carismático es saber abrazar a la gente, saber mirarle a los ojos. Ser carismático es que cuando tú les digas algo, la gente vea que realmente te sale del corazón. Eso es seducir. Eso es seducir. Claro. O sea, hay una frase muy bonita que dice que lo que sale del corazón llegue al corazón. ¿Sí? Claro. Y eso es parte, ¿no? De ahí viene mucho en la filosofía, ¿no? De Ángel. Por supuesto, ¿no? Corazón de Ángel. Así es. Y yo siempre lo he practicado, ¿no? Por eso un político tiene vigencia en la medida en que se mantiene, ¿no? En esos estándares, ¿no? Cuando un político es frío, Calculador. sí, obviamente que eso a la gente, y máxime a la gente de Guerrero,
alguna vez platicando con la actual gobernadora, ¿no? En un desayuno, cuando Como protesta. electa, ¿no? Y yo le decía, ¿no? Gobernadora, en Guerrero nos gusta la mamacha, nos gusta ser escuchado. Aunque a veces le digamos, esto no se puede, pero nos gusta ser escuchado. Vamos a la pausa, me permite, y regresamos. Estamos hablando con Ángel Aguirre Rivero en una entrevista sin medias tintas. Continuamos platicando con Ángel Aguirre Rivero, 2 veces gobernador del estado de Guerrero, seductor de la política, además una corriente que él funda y que le da continuidad a aquella, el cervantismo. El cervantista crea el aguirrismo en Guerrero. Sí, efectivamente, porque mi inspiración fue con él. Y he tratado de seguir muchas de las cosas que él me enseñó. Siempre lo he reconocido y lo he dicho públicamente. Él fue mi mentor, él fue mi maestro. Él fue quien me dio las mejores oportunidades. De él abrevé, de él aprendí muchas cosas de la política, ¿no? Y te termino de platicar lo que hablaba yo con la gobernadora Evelyn Salgado, supuesto. Adelante. Entonces, ella generosamente me decía, oiga, ¿usted qué sugerencias me haría, ¿no? Para el nuevo gobierno? Y yo le hablaba, ¿no? De la sensibilidad que debe tener un gobernador o una gobernadora por cuanto al trato con la gente. Le decía yo que eso era fundamental, como también el buscar siempre canales, no solamente en las instituciones públicas, sino también ir hacia la iniciativa privada para tratar de traer proyectos que detonen el desarrollo, porque Guerrero tiene recursos muy limitados. Así fue como yo logré, ¿no? El macrotúnel, por ejemplo. Y siempre me gusta narrar, ¿no? La historia de cómo un gobernador a veces la tiene que hacer hasta de Cupido, ¿no? Sí, en aras, ¿no? De traer los recursos. ¿Se refiere a Carlos Slim? Me refiero a Sofía Carlos Slim. Sí, Sofía Loren, porque al principio a mí me decía Slim que el proyecto no le daba, ¿no? Que no le era muy rentable. Entonces tú recordarás que cuando yo invitaba cada año al Festival de Cine, Del cine francés, claro. del cine de Acapulco, del Festival Acapulco, yo traía a 2 luminarias cada año, y esa vez me tocó invitar a Alain Delon y a Sofía Loren, y Carlos Slim se enteró de que le íbamos a organizar una cena, me llamó por teléfono y me pidió que lo invitara. Y le dije que con mucho gusto. Me dijo, pero hazme el favor completo, siéntame a su lado. Por mí encantado, ¿no? Yo pensando en el macrotúnel nada más, ¿no? Y entonces, cuando lo senté a su lado, recuerdo que la señora, como toda buena diva, pues no lo pelaba, porque no sabía quién era. Alguien fue y le dijo, oye, este señor que está a su lado es el hombre más rico del mundo, porque en ese momento era el hombre más rico del mundo. Sin duda, ¿sí? claro. No estaba en el 7º ni en el 8º lugar. Entonces vi cómo la señora se empezó a transformar. Inmediatamente. Sí, entonces ya empezó una charla, ¿no? Más cercana, más cálida entre ellos, y empezó a chispear en el lugar donde les ofrecimos la cena. Y me dijo la señora, gobernador, quisiera bajar a recoger unos conchitas. A la playa. A la playa, porque daban la playa ahí al lugar donde fue la cena. Le dije, adelante, ¿no? Y presto, Slim dijo, yo la acompaño, gobernador. Le dije, adelante, Carlos, adelante. Bajaron los dos,
¿no? A recoger conchitas. Como a la media hora regresaba. Para esto, obviamente, yo estaba con Jesús en la boca. Imagínate, dos personalidades de esas. Movía la seguridad. Cuídenos, por favor. Regresaron ya sin zapatos los dos, ¿no? ¿Esto fue en la playa Pichilingue? No fue aquí en un salón que tiene la señora Palazuelos. Ah, ok. Ya regresaron, terminó la cena, pero Slim me pide que yo le consiga el teléfono de la señora Loren. Imagínate nada más, Jorge, lo que tiene que hacer un gobernador, repito, en aras de traer una inversión de esa magnitud a su estado. Alejandra Fraustro, que era mi secretaria de Cultura, hoy actualmente secretaria de la Cultura a nivel federal, Sí. le pido que se dé a la tarea de localizar el teléfono de la señora. Y me dice el delegado, oiga, que me la puso muy difícil. Y yo no sé cómo le hagas, pero consigue el teléfono. Diligente como es Alejandra, consiguió el teléfono. A los 2 meses me manda un WhatsApp Slim y me dice, ¿dónde crees que estoy? Y le dije, no lo sé. Me dijo, estoy en Europa. Ah, le digo, qué bueno, ¿quién como tú? Yo cotorreándole. Me dijo, ¿y con quién crees que voy a cenar? Digo, ¿con quién? Me dice, con la Sofía, me pone. Le dijo, ah, caray, le digo, entonces va en serio. Y me dice, pues, ¿tú qué creías? Sí, a partir de ahí, yo no sé cuánto haya influido, pero yo creo que algo ha de haber influido, porque fue cuando amarré El macrotúnel. el macrotúnel, ¿sí? Logramos que se hiciera el macrotúnel, que hoy es una de las obras más importantes que goza nuestro puerto de Acapulco. Lo que uno se entera, ¿no? De lo extrapolítico. Sí, sí, esas cosas nadie las sabe. Como nadie sabe todo lo que hubo atrás, o sea, todo el mundo piensa, ah, no, bueno, fue una inversión que consiguió el gobernador Aguirre. No, pero todo lo que hubo atrás, el trabajo que hizo Humberto Salgado, de las afectaciones que hubo, en donde el gobierno, mi gobierno, tuvo que intervenir Indemnizaron. para indemnizar, Claro. para convencer a mucha gente, para persuadir a mucha gente que evidentemente se oponía, en algunos casos, a que se llevara a cabo una obra de tal magnitud y de tal beneficio para los acapulqueños. Hoy, Claro. afortunadamente, ahí está la obra. Y le decía yo a la gobernadora, tiene usted, le digo, que tocar puertas por todos lados, ¿sí? Porque hoy hay un proyecto o dos que son muy importantes. El Maribús, que el proyecto ya está concluido, lo hicimos precisamente con Slim. Y hay otro que se llama el Aerobús, ¿sí? O sea, hacer en Acapulco un sistema de transporte aéreo, ¿sí? En ambos casos, los proyectos ya están concluidos. Y yo le comentaba a la gobernadora que Fonadín, que es un fondo muy importante, tiene ya los recursos para que en un momento dado puedan darle a Guerrero los recursos suficientes y puedan desarrollarlos, ¿no? No tengo ningún interés, ni me interesa el protagonismo. Lo único que me interesa es que se puedan seguir detonando obras importantes para mi estado y que a la gobernadora le vaya bien. Sí, yo sé y estoy totalmente convencido que ella es una buena mujer, que quiere hacer bien las cosas para el estado. Y en lo que yo pueda coadyuvar, lo voy a hacer con mucho gusto. No tengo ningún interés de orden político tampoco. Te lo dejo muy en claro, porque te lo digo a ti mirándote a los ojos. Ni me interesa ser diputado federal, ni me interesa ser senador. Hace algunos días corrió por ahí el rumor de que sí. Para allá voy, para allá voy. No, lo dejo muy en claro. No, absolutamente. Entonces, ¿por qué? Entonces, nomás estos foros de los exgobernadores, algo tienen que hacer, Bueno, ¿no? O va sí, alineado porque algo. mira, yo lo he dicho, cuando uno llega a la madurez plena, como en mi caso y Sí. como en tu caso, ¿sí? Uno piensa más en su país, uno piensa más en su estado, uno piensa más en la patria, sin que suene demagógico, ¿sí? A mí, ¿qué me interesa? Me interesa, por ejemplo, que el próximo presidente sea un hombre, sin mirar el partido político, sea un hombre que busque la reconciliación nacional, un hombre que tenga la experiencia suficiente y la visión de estadista
para que pueda conciliar, ¿sí?, la inversión privada. Marcelo Ebrard. Marcelo Ebrard, por supuesto, lo digo sin cortapisas. O sea, para mí, en lo particular, el presidente ideal sería Marcelo Ebrard. Sí, tal vez la señora Claudia Sheinbaum. La conozco muy poco, no la estoy descalificando de ninguna manera, ¿no? No me atrevo a hablar mucho de ella porque, repito, a Marcelo sí lo conozco, ¿sí? Y creo que es, desde mi muy particular punto de vista, que está preparado. Es una mente brillante. Es un hombre que seguramente haría muy bien las cosas para México. Y conste, él es militante Morena. No me importa que sea militante Morena. Yo no milito en Morena. O sea, yo no milito hoy en ningún partido político. Aquí en Guerrero simpatizo con el PRD, como tú lo sabes. Y hay una expresión que formó mi hijo, la cual yo he venido apoyando, ¿no? Pero hablo de la presidencia de la República. Entonces, eso es 24, un año. Sí, sí, el próximo año. Y eso es lo que me mueve. Pero de eso a que yo busque algún espacio político para ser diputado federal o para ser senador, te lo digo así, de manera clara y contundente. No tengo esa aspiración política. Tú me preguntabas hace un rato, ¿a qué se dedica? Bueno, ¿a qué me dedico? Yo sigo haciendo vida política en Guerrero, sin tener ningún cargo. Y tengo una agenda diaria. Ahora mismo hay gente que me está esperando, ¿sí?, para plantearme problemas. Hago gestión, actúo políticamente, ¿sí? Escribo para 2 medios, uno a nivel nacional, como tú lo sabes, que es Milenio, y otro que me abrió las puertas desde hacía varios años aquí en Guerrero, que es Periódico El Sur. Acabo de escribir un libro, voy por otro. Afortunadamente ya se agotó la primera edición, sí, voy por la segunda. ¿Y no lo presentó todavía? No lo he presentado, ¿no? Guerrero, conste. ¿No se ha presentado? Sí, no se ha presentado en Guerrero. Sí. ¿A qué me dedico? A atender a mis nietos, que son 2, Leonardo y Santiago. Santiago es el hijo de mi hijo Ángel, que ya no está conmigo. Los procuro, los atiendo, a mi hija, a mi esposa, a mi familia. En fin, estoy en el Foro Nacional de Gobernadores, que es muy interesante. Viaja mucho, man, a Ciudad de México. Sí. Ometepec. Voy a Ometepec, Acapulco, México. A veces, si me invitan a alguna otra región del estado, voy con mucho gusto. De modo tal que estoy muy bien, siento contento, mi salud, gracias a Dios, a pesar de que fumo, es buena, ¿sí? Me siento pleno, me siento bien, me siento muy bien. Hago poco ejercicio, la verdad, hago poco ejercicio. Leo mucho. ¿Quién lee? Me gusta mucho leer de historia. Ahora mismo leí un libro sobre los apuntes de Benito Juárez a su familia. Leí un libro también muy bueno, una pequeña novela que te recomiendo que se llama Pobre Patria Mía, sobre Porfirio Díaz. Leí también, o estoy leyendo algo sobre los judíos en México, que escribió este señor que es historiador, que se llama Espinosa en el Parque México. Está muy interesante también. Tengo una, perdóname la expresión porque va a parecer mucha soberbia o mucho vituperio, tengo una gran capacidad de lectura. A veces me leo 1 o 2 libros en una semana. Me gusta mucho la lectura, la disfruto, sobre todo novela, historia. Volví a releer, tenía muchos años que lo había leído, Morir en el Golfo, de Héctor Aguilar Camí. La volví a leer, ¿no? Me encanta mucho, ¿no? Ese tipo de lectura, pero te digo, sobre todo me gusta mucho la cuestión histórica, ¿no? ¿Quieres hablar de Ayotzinapa? Sí, quiero saber si Ángel Aguirre le interrumpe su sueño. Quiero saber, indagar si a Ángel Aguirre algo no lo deja dormir y si Ayotzinapa forma parte de esa pesadilla que vivió Ángel Aguirre.
¿Qué le parece si al regresar de ese corte hablamos frente a Ayotzinapa? Sin medias tintas. Sin medias tintas con Ángel Aguirre Rivero. Volvemos. Aquella madrugada del 27 de septiembre del 2014, Guerrero vivió un parteaguas, una crisis económica, política, social. Guerrero se puso en el imaginario de un incidente de violación masiva de derechos humanos. Desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa y un gobierno federal que decía que era un caso doméstico, Ausente. pretextando mil cosas. Y Ayotzinapa era la noche oscura y era el preludio, el presagio de que nunca más la estructura de gobierno tendría confianza de una sociedad azorada, aterrorizada por la espiral violenta. A Ángel Aguirre, siendo gobernador constitucional por segunda ocasión, lo marcó ese incidente. Tan lo marcó que pidió licencia. Sí, por supuesto. Mira, yo creo que primero hay que irnos a los antecedentes. ¿A qué me refiero? Déjame decirte que yo goberné primeramente el estado de 1996 a 1999. Guerrero era otro, muy diferente al que encontré después. Pero venía de Aguas Blancas. Sí, efectivamente, pero no con la presencia de los grupos de la delincuencia organizada que yo encuentro después. Era guerrilla entonces. Sí, pero era una realidad totalmente diferente, ¿sí? Tú, como periodista, lo sabes muy bien, acucioso. Se hablaba así de la siembra de amapola y de marihuana, fundamentalmente concentrada en ¿dónde? Pues en la sierra. Y no se le daba mayor relevancia. Se decía, allá siembran mota, ¿sí? Allá el ejército va y los combate. Nada más, ¿sí? Teníamos problemas, ciertamente algo de secuestro. Teníamos la presencia de EPR, ERPI, ¿sí? Pero no se hablaba de los grupos como Guerreros Unidos, no se hablaba de los Rojos, no se hablaba del SIDA, no se hablaba de esos grupos de la delincuencia organizada. ¿Qué pasa cuando yo regreso años después como gobernador? Cuando tengo mis primeras reuniones con el grupo de coordinación Guerrero, ¿sí? Que es al gobernador o la gobernadora en turno a quien le toca encabezar, y me presentan una radiografía de lo que son los grupos de la delincuencia organizada, yo me voy para atrás, ¿sí? Sí, los gobiernos exteriores ¿no? abren las puertas, ¿sí?, a la delincuencia organizada en Guerrero. Proliferaron por todas las regiones. Estábamos invadidos de grupos de la delincuencia organizada. Además, déjame recordarte que hubo un gobernador que dijo que no quería ni podía, ¿no? Sí. Fueron sus palabras literales, ¿no? No quiero señalar con un índice de fuego cuando crecen más, pero la verdad es que así estaba. Así es como yo encuentro el Estado, con un sinnúmero de grupos de la delincuencia organizada, particularmente en la zona norte, ¿no? Guerreros Unidos empieza a tomar un poderío, lo mismo que en la parte del centro, los famosos rojos, ¿sí? Eso obviamente se plantea dentro del grupo de coordinación Guerrero. Es más, hay un momento en que se expone
que hay un grupo de alcaldes que se vinculan con delincuencia organizada. Yo personalmente digo y planteo la necesidad, antes de que ocurrieran los hechos de Iguala, de que al señor Abarca se le investigue. Por ser un delito de carácter federal, exijo al delegado de la Procuraduría Federal, de la PGR, pues, que se actúe. Y su respuesta es: ya lo estamos viendo, señor, ya lo estamos viendo, señor, ya lo estamos viendo. ¿Sí? Nunca hubo una respuesta clara a mis planteamientos. En alguna ocasión en que me encuentro en una reunión en Palacio Nacional, previo a que se inicie el evento con el presidente Peña Nieto, me encuentro con Eliseo Murillo Cara y le planteo la necesidad de que se actúe en Iguala y que se le detenga incluso al presidente municipal. Y él me deriva con una subprocuradora de apellido Benítez, me dice que él va a operarse de la garganta, que tiene un problema, pero que ella lo va a ver. Efectivamente hablé con ella y nunca hubo ningún tipo de actuación. No sé si ellos estaban calculando sus tiempos, sí, porque aquí viene también el ingrediente político, creo yo. Sí. Bueno, ¿qué pasa cuando los hechos suceden? Los jóvenes que siempre acostumbraban a tomar camiones en la ciudad de Chilpancingo, ese día actúa la Policía Federal, la Policía del Estado, para evitar que tomaran los camiones en este lugar. Se mueven hacia Iguala, como tú sabes, y a partir de ahí es cuando se presentan los acontecimientos tan lamentables. Fue la delincuencia organizada. Pues yo te diría con todo conocimiento y te lo diría de manera contundente, por supuesto que fue la delincuencia organizada, de eso no tengo la menor duda. Coludido con la policía de Iguala. Sí, por supuesto, la policía de Iguala, la policía de Huitzuco, la policía de Tepecuacuilco. ¿Tuvo participación? Mira, yo desde mi muy particular punto de vista, yo no creo que haya participado el ejército de manera directa, ¿sí? Tal vez sí pudo haber habido, digamos, otro tipo de relación, ¿no? A través de cuestiones económicas, posiblemente. Lo que se dice en el argot popular de hacerse Disimulado. de la vista gorda, Claro. ¿no? Pudo haber habido eso, pero yo, de que piense que de manera directa hayan asesinado a algunos jóvenes, yo en lo particular no lo creo, ¿sí? Hubo omisión del gobierno de Aguirre frente a Iguala y... A ver, en yo esa parte, ¿no? te relato los hechos, o sea, los... Primero, Se pudo haber evitado esta tragedia. no te voy a decir por qué. Nosotros llegamos al lugar fuimos los primeros en llegar al lugar de los hechos. Nosotros rescatamos a 28 jóvenes, a 68 jóvenes, que pudieron haber corrido la misma suerte que los 43. Andaban cazando en las calles. Así es. Y eso está acreditado, ¿eh? No me lo estoy inventando, ¿sí? Incluso ha sido reconocido, ¿sí? Quien sienta las bases de la investigación es la Fiscalía o Procuraduría en ese tiempo, que encabezaba el maestro Iñaki Blanco. Si hay alguien a quien se le debe reconocer los aportes en la investigación es a Iñaki Blanco Cabrera. Por eso cuando empezaron algunos trascendidos de que se le pretendía detener, dije, por favor, si hay alguien que realmente ha contribuido al esclarecimiento, ha sido Iñaki Blanco Cabrera, ¿sí? Qué bueno que después eso se desvaneció, pero se llegó a manejar esa situación, ¿sí? Iñaki, además, detiene a un grupo de policías municipales y a un grupo del famoso grupo que se llamaban Los Bélicos,
digamos que era el brazo armado que tenía la policía municipal. Y quiero decirte que de todos los que detiene el maestro Iñaki, o la Procuraduría, ninguno ha alcanzado su libertad. Lo cual quiere decir que no hubo en ningún momento actos de tortura. Así lo reconoce el alto comisionado de Naciones Unidas, ¿sí? O sea, se siguió el procedimiento conforme a derecho, ¿sí? En todo momento. ¿Por qué digo que era muy difícil que en un momento dado pudieran rescatarse? Fue cuestión de horas, Jorge, ¿sí? Sí, claro. Sí, o sea, Claro. realmente cuando los hechos acontecieron, fueron, Era de vida o muerte. sí, o sea, fueron unas horas en las que la delincuencia organizada los trasladó y de inmediato actuaron. Hay cosas que, por supuesto, a mí me saltan, ¿no? Y las he dicho públicamente, ¿no? Que obviamente son preguntas o interrogantes que yo me he formulado. Entre otras cosas, he dicho por qué el C4, que operaba el ejército en ese momento, nunca le comunicó al gobernador en turno en tiempo real qué era lo que estaba pasando. Nunca lo supe. ¿Por qué el entonces comandante de la región militar, de la región, no de la zona militar, de la región militar, 2 días después me dice a mí que los jóvenes están en la escuela normal de Ayotzinapa? Sí, cuando no era así. Y obviamente si esa información te la transmite un alto, el jefe militar de mayor rango, Claro. pues tú le das crédito, ¿no? No obstante, nosotros seguíamos con la búsqueda de los muchachos, ¿sí? Otra de las cuestiones es que nosotros seguimos haciendo labores de búsqueda, ¿sí? Nunca nos detuvimos. Y, por supuesto, cuando llega la Procuraduría General de la República, nos desplaza por completo. La pregunta es, ¿por qué no nos permitieron coadyuvar también en el caso? Casi siempre suele suceder que se dé la coadyuvancia. A nosotros no nos los permitieron, al contrario. A partir de ahí, lo que pretendieron es llevarnos a la cárcel. Y digo llevarnos porque a nuestro fiscal se le pretendió encarcelar, se le tuvo incluso detenido a Iñaki Blanco. Aquí en blanco. Y a mí se me pretendió vincular con la delincuencia organizada, tanto al doctor Martínez Garnelo como al propio Iñaki Blanco. Sus primeras preguntas que les formula el Ministerio Público son: díganos qué vínculos tiene el exgobernador Aguirre con la delincuencia organizada. Esas son las primeras preguntas en las que reiteradamente intentaron, ¿no?, vincularme para que evidentemente se me encarcelara, ¿no? ¿Quién lo hizo? Lo hizo Tomás Herón, ¿sí? Yo lo denuncié también y lo dije cuando acudí. Yo he acudido 2 o 3 veces a declarar y siempre he estado en esa disposición. Tú me decías, ha sido una pesadilla. Por supuesto que ha sido una pesadilla. Yo esto lo he calificado como una película de terror que no tiene fin. Ahora mismo, en este año, han sido días terribles los que pasamos. ¿Por qué? Porque mira, Jorge, al final del día, yo en lo particular, estoy preparado, estoy hecho para eso, para enfrentar cualquier tipo de situación. Pero le cambió su destino políticamente Por hablando supuesto también. que cambió mi destino, me lo cambió radicalmente, pero lo peor, ¿sí? O lo más duro, lo más triste, lo que más duele, es cuando esto le pega a tu familia, cuando le pega a tus hijos, cuando le pega a tu esposa, cuando le pega a tus familiares. Eso es lo que A donde más significa para ellos. más ama, ¿no? Claro, eso es lo que más duele, porque hay un dicho popular pero sabio que dice que la incertidumbre mata. Imagínate a mi esposa, a mi hija Laurita, ¿no?, levantándose todos los días de no saber qué va a pasar con su papá. Porque cuando presenta su último informe Alejandro Encina, ¿no?, corrió también fuerte el rumor. Van a detener también al exgobernador Aguirre. Y no saber qué pasa. Se divulgó una lista, Sí, 32 personas. bueno, pero se hablaba también, ¿no? Claro. Bueno, pues yo hablé con Encina y le dijo: oye, Alejandro, aquí estoy ya. Estoy en Acapulco. Yo en ese momento me encontraba en Acapulco.
seguí puntualmente, le digo, la lectura del informe, te vi, quiero que sepas cualquier cosa, aquí estoy, y de aquí me voy a Costa Chica. Digo, yo no me voy a esconder. Cualquier cosa la voy a enfrentar con interés. Después le pedí que me recibiera. Antes hablé con el que estaba de fiscal, con Mar Trejo, que hoy ya no está. No me contestaba, tuve que utilizar otro teléfono para que no viera mi nombre, y contestó. Y cuando contesta le digo, habla el exgobernador Ángel Aguirre. Ah, señor, ¿cómo le va, gobernador? Oiga, le dije, ¿cuándo me puede recibir? Y me dice, mire, en estos días ando muy ocupado. Y reacciona y me dice, pero dígame, ¿qué se le ofrece? Y digo, oiga, yo quiero verlo porque necesito saber cuál es mi situación jurídica. Y me contesta él, pues mire, gobernador, si hubiera algo, nosotros se lo notificamos. ¿Ah, sí? Ah, muy bien. Pues muchas gracias, señor. O sea, fue igual. Vuelvo a hablar con Alejandro. Finalmente me recibe a mí y a Iñaki. Alejandro, dime cuál es mi situación. Me dice, no, Ángel, no hay absolutamente nada. Bueno, Alejandro, dilo, por favor. Así como has dicho de otro, te exijo, te pido que lo digas. Pues que me lo pregunten. Y bueno, antes sentado. ¿En qué va a parar esto? Pues en qué va a parar. Alumbra el final de esta pesadilla. Pues mira, yo creo que hay aportes, ¿no? A ver, yo creo que por primera vez se encarceló a un ex procurador. Nunca se había dado. Y el otro anda, Tomás Cerón anda a salto de mata. Por primera vez, sí, se encarcelan a militares, ¿no? También se tocó incluso a un general, ¿no? Tampoco se había dado en toda la historia del país. Saavedra. No, el otro. Cada Saavedra no está preso. Por primera vez, se está siguiendo un proceso de extradición. Yo creo que si se trae a Cerón, que ojalá Dios quiera que se le extradite de Israel, creo que eso podría cerrar el caso, ¿sí? Creo que si hay condiciones y ojalá Vidulfo y este grupo permita que se inicie ya el proceso de reparación de daño, ¿sí? Yo lo he dicho, ¿sí? Las condiciones de los padres y las madres es algo de verdad que te rompe el alma. ¿Sí? No puede seguir abierta la cicatriz. Por supuesto. No puede seguir abierta. Por supuesto, pero además los padres están atravesando por una situación terrible desde el punto de vista de sus carencias, anímico, médico, de salud. O sea, es que hay cosas que no salen a la luz pública, pero cuando han tomado, por ejemplo, casetas, ¿sí? No creas que los beneficiarios son los padres de familia, ¿sí? Los padres de familia prácticamente no se les da nada de ese recurso, ¿sí? ¿A dónde va? ¿A dónde va? Bueno, pues tú que eres periodista, investígalo, ¿sí? A los bolsillos de Vidulfo. Bueno, pues investígalo. La cuestión es Qué bárbaro. eso, sí, obviamente ha deteriorado mucho la salud de varios de los padres de familia. Yo digo una cosa, o sea, cada padre de familia tiene 2, 3 o hasta más hijos, ¿sí? Si el gobierno federal inicia la reparación del daño, bien podría otorgárseles, ¿no? Un beneficio, primero mediante un decreto en el cual se les otorgue una beca a todos sus hijos hasta que alcancen la mayoría de edad, y aparte de eso, entregarles un capital importante para que ellos puedan establecer un negocio, comprarse una casa, qué sé yo, puedan mejorar su situación, ¿no? Económica. Porque me parece que han transcurrido 8 años y yo creo que es tiempo ya de que esto se conozca de otra manera. ¿Usted se lo pediría al presidente Andrés Manuel López Obrador? Yo se lo he pedido.
Y yo creo que ya basta también que se siga lucrando con eso, ¿sí? Porque hay quienes han seguido lucrando, ¿sí? Y por lo que a mí toca, está más que demostrado, ¿sí?, que Ángel Aguirre no tuvo absolutamente nada que ver, ¿sí? Si hubiera algo, hubiera yo aparecido ahí. Y además, como me lo dijo un alto funcionario de este gobierno federal, Ángel, si tu gobierno iba bien, atacar, dañar, afectar a un grupo de jóvenes de Ayotzinapa, hubiera sido como cavar tu propia tumba. Si le encuentras algún sentido, que yo... Es que no hay lógica. Por favor. Sí, al contrario, yo traté de construir desde el inicio de mi mandato una buena relación con Ayotzinapa. La mejor prueba es que he sido el único gobernador que pisó las instalaciones de Ayotzinapa, que las recorrí, las instalaciones de Ayotzinapa, y he sido el gobernador que más apoyo le brindó a Ayotzinapa en sus instalaciones. Ahí están los testimonios y ahí están las pruebas y las puedes ver cuando tú quieras. Tenemos fotografías, tenemos montos de inversión que les di, ¿sí? Las cosas iban bien. Lamentablemente se presentaron dos hechos que dio al traste con todo. Primero lo del 12 de diciembre, donde la Policía Federal, Genaro García Luna, llega con armas, pero sin embargo le echan la culpa también al gobierno del Estado. Error craso que se cometió. sí, También cuando llega la policía ministerial, hay que admitirlo. Y no se dice tampoco que hubo un muchacho que apagó las bombas una bomba, sí, de una gasolinera, evitó que hubiera la super tragedia. una tragedia que no sabemos qué consecuencias hubiera tenido. Pero eso no se dice. Entonces hoy, si me preguntas, que pasé momentos muy difíciles durante esos días, sí los pasé, Jorge. Y si me preguntas si tengo mi conciencia tranquila, la tengo muy tranquila. Y si me preguntas si duermo bien, sí duermo bien. Y si soy el más interesado en que esto llegue hasta sus últimas consecuencias y se esclarezca hasta donde tope, por supuesto que soy el más interesado. Es Ángel Aguirre Rivero, sin medias tintas. Muchas gracias y muchas gracias a ustedes. Gracias. Por su amable compañía. Recuerden, son 45 años de hacer periodismo en Guerrero y Sin Medias Tintas es parte de esta trayectoria periodística. Gracias Ángel, muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta la próxima.